Mi familia me humilló por ser gorda, pero cuando bajé de peso y fui a la boda de mi hermana, exigieron que volviera a subirlo. La mayoría de mis fotos de bebé parecen como si alguien hubiera estropeado el ángulo de la cámara y se hubiera olvidado de arreglarlo, como si el lente siempre estuviera un poco demasiado acercado cada vez que yo aparecía en el encuadre. Mi madre solía bromear diciendo que simplemente era grande para mi edad. Pero para cuando llegué a la primaria, todos dejaron de fingir que eso era tierno. A los niños no les importan las tablas médicas ni los índices de masa corporal. Solo ven a alguien que se ve diferente y deciden que ese será el objetivo del día. Así que mientras otros corrían por el patio, yo fingía que me gustaba sentarme en una banca con un libro. Porque si actuaba como si quisiera jugar y me rechazaban, eso dolía mucho más que decir que simplemente no tenía ganas. Me volví experta en fingir que las cosas no me afectaban. Fingía no escuchar los comentarios sobre cómo ocupaba todo el pasillo o cómo la silla de plástico rechinaba un poco cuando me sentaba, porque en realidad era demasiado pequeña. Fingía no importarme comer sola en el almuerzo, haciendo como si estuviera fascinada por el libro que tenía abierto frente a mí. Fingía no ver cómo los demás movían sus bandejas cuando yo intentaba sentarme cerca. Si finges lo suficiente, a veces se siente como la realidad, hasta que llegas a casa, lloras contra la almohada y esperas que nadie te escuche. Mi hermana no tenía ese problema. Es un año menor que yo y, de alguna manera, ganó la lotería genética y la social al mismo tiempo. Donde yo era callada, ella era ruidosa. Donde yo era torpe, ella era natural. Donde yo me perdía en un rincón, ella iluminaba cualquier habitación a la que entraba. Al crecer, me decía a mí misma que eso estaba bien, que no necesitaba lo que ella tenía. Yo era la inteligente. Leía libros largos desde pequeña, sacaba puras A y los profesores me adoraban. Los adultos decían cosas como que yo iba a llegar lejos, y mis padres se lo creían encantados. Durante mucho tiempo creí sinceramente que ser la inteligente era suficiente. Pensaba que si mantenía la cabeza baja y hacía todo bien, con el tiempo las cosas se equilibrarían. Tendría mi pequeña carrera, mi pequeño apartamento, tal vez una pareja algún día que de verdad me viera. Y no importaría que hubiera pasado mi infancia siendo el chiste. Es curioso, de una forma oscura, cuánto tiempo uno puede aferrarse a una fantasía así. En casa veía a mi hermana como mi responsabilidad. Yo era la mayor, eso es lo que nos enseñan. Protege a tu hermanita. Manténla fuera de problemas. Ayúdala con la tarea. Déjale copiar tus respuestas a veces si le cuesta. Yo la llevaba caminando a la escuela cuando éramos niñas. Le quitaba las orillas al pan de sus sándwiches. Le dejaba la última galleta incluso cuando yo la quería. Pensaba que éramos un equipo. Pensaba que, pasara lo que pasara afuera, al menos dentro de la casa estaríamos del mismo lado. Estaba muy equivocada. La secundaria fue mala. Pero el bachillerato fue donde todo se volvió más agudo. Ya tenía toda una rutina desarrollada. Caminar rápido, mirada baja, libros apretados contra el pecho, evitar quedarme parada en lugares donde alguien pudiera chocar conmigo. La gente tenía sus apodos, sus comentarios, sus pequeñas burlas. Yo sabía a quién evitar y qué rutas me llevaban de una clase a otra con la menor exposición posible. Así es como empiezas a pensar cuando creces siendo gorda. Piensas en rutas de escape y en ángulos donde la ropa se ajuste menos, y en qué camisetas podrían hacerte ver menos enorme en las fotos. Cuando mi hermana entró al mismo bachillerato un año después que yo, extrañamente me emocioné. Me imaginaba yendo juntas a la escuela, tal vez sentándonos juntas en el almuerzo de vez en cuando, al menos teniendo a alguien que me conociera más allá de la caricatura que los demás veían. Le dije qué profesores eran estrictos, cuáles eran justos, qué pasillos se llenaban más. Todos los consejos clásicos de supervivencia de una hermana mayor. Ella escuchó, asintió, sonrió, y por un momento realmente pensé que tal vez ese año no sería tan malo. Se volvió popular en aproximadamente una semana. No exagero. Una semana. Se unió a algún club. Empezó a sentarse con los chicos que siempre parecían sacados de una serie adolescente, y fue como ver a alguien deslizarse en un espacio que ya estaba reservado para ella.
La gente se inclinaba cuando hablaba. Se reían de sus historias. La invitaban a cosas. Los profesores la llamaban en clase y sonreían más de la cuenta cuando respondía, incluso cuando estaba equivocada. Yo pasaba por ahí y escuchaba que mencionaban mi nombre como una nota al pie. Sí, mi hermana es una genio total. Saca puras A, dicho con un tono mitad orgulloso y mitad molesto. Al principio todavía me saludaba en los pasillos. Me lanzaba un hola rápido entre los casilleros o se acercaba un segundo a mi mesa en la cafetería para agarrar una papa frita o quejarse de la tarea. Pero con los meses, los saludos se hicieron más pequeños, las visitas más cortas, y luego simplemente desaparecieron. Un día entré a la cafetería y la vi sentada en la mesa de los populares, riéndose con una chica que solía hacer sonidos de vaca cuando yo pasaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, apartó los ojos como si no me conociera. Eso dolió. Me dije a mí misma que simplemente no me había visto. La negación es una droga poderosa. El problema es que no se quedó solo en fingir que no me conocía. Eso ya habría sido suficientemente cruel. Escaló de una manera lenta y fea que ahora resulta obvia. Empecé a escuchar mi apodo, el que usaban los otros chicos para burlarse de mí, saliendo de su boca cuando estaba con sus amigos cerca de los casilleros. Mi hermana es tan dramática. Llora por todo. Es tan sensible. Come como si estuviera entrenando para un maratón. Literalmente ocupa medio sofá. Pequeñas pullas disfrazadas de bromas. Una tarde en la cafetería llevaba una bandeja sobrecargada porque la señora del comedor había puesto todo de un solo lado. Al pasar junto a la mesa de mi hermana, una de sus amigas sacó el pie. Fue lo suficientemente sutil como para que, si no estabas atento, pareciera un accidente. Tropecé, se me torció el tobillo y la bandeja salió volando. Salsa de pasta, leche, todo sobre mi camisa, mi cara y el piso. La sala quedó en silencio por un segundo y luego estalló en risas. Mi hermana no me ayudó a levantarme. Ni siquiera puso cara de horror. Se rió con ellos. Ese sonido, el sonido de ella riéndose de mí junto a los demás, es algo que nunca olvidaré. Recuerdo estar ahí de pie, con las manos temblando, la cara ardiendo, pensando, está bien, este es el momento exacto en que algo se rompe. Ese día llegué a casa y les conté todo a mis padres. Les hablé de los comentarios, de cómo mi hermana me ignoraba, del tropiezo supuestamente accidental. Pensé que por fin entenderían lo grave que era, que hablarían con ella, pondrían reglas, dejarían claro que ese comportamiento no era aceptable. Eso es lo que se supone que hacen los padres, ¿no? Se encogieron de hombros. Mi madre dijo que así son los adolescentes, que se molestan entre ellos, que es normal. Mi padre dijo que tal vez si no reaccionara tan fuerte, se detendrían, que necesitaba tener la piel más dura. Luego mi madre agregó la frase clásica, y tampoco te vendría mal bajar un poco de peso. Cariño, sabes que el bachillerato es brutal. Te sería más fácil si lo intentaras. Así que, para resumir, me humillaron en la escuela, me traicionó mi hermana y luego llegué a casa para que me dijeran que fuera menos sensible y más pequeña. Ojalá pudiera decir que eso fue lo peor, pero por desgracia hay más. Una vez que mi hermana se dio cuenta de que nadie iba a detenerla, la casa se convirtió en una extensión de la escuela. Traía a sus amigas y entraban a mi cuarto sin tocar, se tiraban sobre mi cama, agarraban mis cuadernos, hojeaban mi cuaderno de dibujos. Hacían comentarios como que yo realmente estaba obsesionada con la escuela, o preguntaban si esa silla iba a romperse, mirándome fijamente a los ojos. Abrían mi closet y se reían de mi ropa, de cuántas sudaderas grandes tenía. Mi habitación dejó de ser un lugar seguro y se convirtió en otra arena donde tenía que estar alerta. Volví a hablar con mis padres. Les dije que no quería a las amigas de mi hermana en mi cuarto. Les dije que eran crueles conmigo, que hacían comentarios sobre mi cuerpo y mi ropa. Mi madre suspiró y me dijo que estaba exagerando, que solo estaban bromeando, que necesitaba relajarme. Mi padre añadió que mi hermana por fin estaba saliendo de su caparazón, por fin era sociable, por fin normal, y que yo debería estar feliz por ella en lugar de estar celosa. Celosa.
Esa palabra se me quedó atravesada en la garganta como una espina. No estaba celosa de que se rieran de mí. No estaba celosa de tener permiso para tratar a otra persona como basura. Estaba celosa de su seguridad, sí, de no tener que calcular cada paso, de tener espacio para existir sin que todo el mundo le dijera que se encogiera. Pero nadie quería escuchar ese matiz. Era más fácil pintarme como la hermana mayor amargada, resentida, con un rencor a cuestas. El giro extraño de todo esto es que, mientras ignoraban absolutamente todo lo demás, a mis padres les encantaba hablar de mis calificaciones. Mostraban mis boletines a cualquier familiar que se quedara quieto el tiempo suficiente. Mira otra vez. Puras a cuadro de honor todos los años. Algo estaremos haciendo bien, decían, como si mi rendimiento académico fuera un certificado de buena crianza. Comparaban mis notas con las de mi hermana justo delante de ella, y luego fingían sorpresa cuando su expresión se endurecía y después se desquitaba conmigo. En ese momento no conecté los puntos. No vi cómo estaban alimentando ese resentimiento. Solo pensaba que mi hermana me odiaba a un nivel profundo que yo no podía arreglar. Luego empezó el sabotaje. Mirándolo en retrospectiva, había señales. Pasaba horas trabajando en un trabajo, lo guardaba y, de alguna manera, al día siguiente el archivo ya no estaba. Le daba a imprimir un proyecto, escuchaba la impresora en el pasillo y, cuando iba a recogerlo, la bandeja estaba vacía. Dejaba mi cuaderno abierto sobre el escritorio y volvía del baño para encontrarlo cerrado y empujado fuera de lugar. Pequeñas cosas. Cosas molestas. Cosas que atribuía a que yo era despistada o torpe. Una noche me quedé despierta casi toda la madrugada terminando una tarea enorme que valía una parte importante de la nota. La imprimí. La coloqué cuidadosamente encima de mi mochila y me desplomé a dormir. A la mañana siguiente había desaparecido. No se había caído al suelo. No estaba entre los libros. Había desaparecido. Desordené mi cuarto entero. Estaba temblando, en pánico, convencida de que de algún modo la había perdido yo misma. Terminé corriendo a la escuela y diciéndole a la profesora que lo sentía mucho, que debía haberlo dejado en casa. Me permitió enviarlo por correo más tarde, pero me quitó puntos. Ese tipo de cosas siguieron pasando. Una memoria USB perdida. Una carpeta misteriosamente mojada por debajo, como si alguien le hubiera derramado agua. Un libro de texto con páginas arrancadas. Me decía a mí misma que solo estaba abrumada, que era descuidada. Mis padres estuvieron de acuerdo. Necesitas ser más organizada, decían, mientras mi hermana observaba desde el sofá con una pequeña sonrisa burlona que ella creía que yo no veía. Años después, en una cena familiar, cuando ya éramos adultos y todos habían bebido demasiado vino, mi hermana se rió y dijo, ¿te acuerdas de cuando te borraba los trabajos y te escondía la tarea? Yo era tan mezquina. Lo dijo como si fuera una historia tierna de la infancia, como si fuera gracioso. Incluso me puso la mano en el brazo, como si estuviéramos compartiendo un momento. Me quedé ahí sentada, con el tenedor a medio camino de la boca, y entendí en un segundo que tantas de esas noches, tantas de esas lágrimas, no habían sido mi culpa en absoluto. Lo había hecho a propósito. A propósito. Sus amigos se rieron. Mis padres dijeron algo como Dios mío, eras terrible, y pasaron al siguiente tema. Ninguna disculpa. Ningún eso pudo haberle arruinado el futuro. Solo un bueno, cosas de niños, ¿no? Después del bachillerato, me fui. Es la única forma en que puedo describirlo. Me fui. Conseguí una beca para una universidad a unas horas de distancia. No tan lejos como para necesitar avión, pero sí lo suficiente como para que mis padres no pudieran aparecerse sin avisar. Me mudé a una residencia universitaria y me quedé de pie en esa habitación pequeña y extrañamente pintada, dándome cuenta por primera vez de que nadie allí me conocía como la hermana gorda, ni como la inteligente, ni como la que lloraba. Solo era una chica tratando de aprender a lavar su propia ropa. La universidad no fue una historia mágica de transformación. No me volví delgada de repente, ni popular, ni sané por completo. Pero encontré gente a la que le gustaba tal como era, sin necesidad de que me encogiera.
Encontré un par de amigos a los que no les importaba que siempre pidiera postre. Estudiábamos juntos, veíamos series tontas, nos quedábamos despiertos hablando de nuestras familias. Todos teníamos nuestros propios desastres. Por primera vez, yo no era la única. Mantuve contacto con mi familia de una forma superficial. Llamadas en fiestas, mensajes en cumpleaños, alguna visita ocasional en la que dormía en mi antiguo cuarto e intentaba no notar lo poco que había cambiado. Mi hermana y yo éramos educadas. Nos abrazábamos al saludarnos, intercambiábamos actualizaciones básicas y luego volvíamos a orbitar en esquinas separadas de la casa. Me decía a mí misma que eso era suficiente, que no pelear era lo mismo que estar en paz. Después de graduarme terminé en una ciudad mediana, en otro estado, trabajando como coordinadora de oficina para una pequeña empresa que hacía cosas con números y software que yo fingía entender mejor de lo que realmente entendía. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Tenía un apartamento diminuto con pisos que crujían y vecinos ruidosos, un supermercado a la vuelta de la esquina y una rutina que era solo mía. Compré mis propios muebles, mis propios platos, mi propia ropa de cama en la que nadie más había dormido jamás. Ese tipo de independencia está infravalorada si vienes de una casa donde nada se sentía realmente tuyo. No volví mucho a casa. La distancia hace más fácil fingir que todo está bien. Si solo hablas unas pocas veces al año, puedes ignorar muchas cosas. Sabía que mis padres seguían creyendo sinceramente que lo habían sacrificado todo por nosotras y que cualquier crítica era ingratitud. Sabía que mi hermana seguía siendo el centro social alrededor del cual giraban. Yo me enfoqué en mi pequeña vida. Entonces, el verano pasado, mi madre me llamó y me dijo que hacía mucho que no iba, que me extrañaban, que por qué me mantenía alejada. Lo dijo como si yo fuera la que estaba rompiendo algo. Me escuché decir que estaba bien, que iría un fin de semana. Parte de mí tenía curiosidad. Parte de mí estaba cansada de sentirme como la hija fantasma. Cuando entré en la entrada de la casa donde crecí, todo se veía igual. La misma pintura, la misma grieta en el escalón delantero que siempre prometían arreglar, las mismas macetas que mi madre cambiaba según la temporada como si le cambiara el vestuario a la casa. Cruzar la puerta principal fue como entrar en un escenario antiguo. Mi cuarto seguía teniendo los mismos pósteres descoloridos y la misma hendidura en el costado de la cama, del lugar donde me senté exactamente en el mismo punto durante años. Hicieron toda la actuación del reencuentro. Mi madre me abrazó un poco demasiado fuerte. Mi padre me dio una palmada en el hombro y preguntó por el trabajo. Mi hermana salió de la cocina con un dramático comentario sobre que por fin había decidido aparecer. Me reí. La abracé y traté de no pensar en pisos de cafetería y leche derramada. Nos sentamos a almorzar y, por un rato, fue casi agradable. Solo actualizaciones al azar. El dolor de espalda de mi padre, la vecina de mi madre que siempre se metía en la vida de todos, el trabajo de mi hermana en alguna boutique del pueblo. Yo hablé un poco de mi oficina, de mis compañeros y de que por fin había aprendido a hacer un salteado decente. Todos estábamos fingiendo ser normales. Entonces mi hermana se aclaró la garganta y dijo que tenía un anuncio. Levantó la mano izquierda y ahí estaba, un anillo brillante que atrapaba la luz como si intentara cegar a todos. Mi madre jadeó. Mi padre dijo algo incrédulo. Mi hermana sonrió y dijo que estaba comprometida. Al parecer lo había conocido en algún evento comunitario. Llevaban un tiempo saliendo y él había pedido matrimonio de una forma romántica, con velas y un discurso. Todos estallaron en felicitaciones. Hubo abrazos, chillidos y el típico déjame ver el anillo otra vez. Yo sonreí y le dije que me alegraba por ella, porque eso es lo que se supone que debes decir. Y, siendo honesta, una parte de mí lo sentía. No la odio. Simplemente no confío en ella. Después de la emoción inicial, mi madre se giró hacia mí y preguntó qué había de mí, si estaba viendo a alguien. Esa pregunta siempre tiene filo cuando estás a finales de tus 20 y soltera. Me encogí de hombros y dije que no realmente, que estaba enfocada en el trabajo y en mí misma. Mi hermana intervino riéndose. Claro que no, mamá. Apenas sale de su apartamento.
Está casada con su trabajo y con la comida a domicilio. Hubo una pequeña pausa. Luego mi padre añadió que se preocupaban por mí, que mi hermana estaba sentando cabeza, formando una familia algún día, y que yo todavía. Se quedó en silencio y miró directamente mi cuerpo. No tuvo que decirlo. La implicación fue lo suficientemente fuerte. Mi madre suspiró e hizo eso que hace cuando finge ser cariñosa mientras clava el cuchillo. Solo queremos que estés sana, cariño. Es que has subido aún más de peso desde la última vez que te vimos. No es bueno para ti y los hombres pueden ser superficiales. Ya lo sabes. Sentí como me ardía la cara. Dije que estaba bien, que mi médico estaba conforme con mis resultados, que estaba haciendo lo mejor que podía. Asintieron de esa forma que significa que no te creen. Mi hermana me miró por encima de su vaso de té helado y dijo que, honestamente, si yo era feliz, daba igual, pero que con la boda y todo eso, tal vez debería pensar en cómo iba a verme las fotos. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera comentando el clima. Así fue como empezaron las reglas. Primero fue que iban por una estética muy específica para el álbum de la boda, así que no podía usar ciertos colores porque chocarían con la paleta. Está bien. Podía vivir sin usar ciertos colores. Luego vino lo de que realmente no podían acomodar acompañantes para todos. La lista de invitados ya estaba muy ajustada, así que sería solo familia, sin parejas. Excepto que después me enteré de que varias de sus amigas sí llevarían cita, e incluso a un par de primos les permitieron llevar a sus parejas. Cuando le pregunté a mi madre por eso, dijo que era diferente, que ellos ya estaban en relaciones estables. Traducción. Tu persona hipotética no es lo suficientemente real como para merecer una silla. Luego mi madre, con ese tono de cocina al final de la tarde que usa cuando finge ser razonable, dijo que tal vez debería pensarlo. Que podía usar esto como una meta, ya sabes, bajar un poco de peso antes de la boda para sentirme mejor en las fotos. Que incluso podían ayudarme. Que mi padre y ella se sentirían mucho más tranquilos sabiendo que me estaba tomando mi salud en serio. Se sintió menos como una preocupación por mis arterias y más como una preocupación porque arruinara la estética. Mi hermana ni siquiera fingió. Sí, dijo apoyándose en la encimera. Quiero decir, las damas de honor y la familia son como el marco de la imagen principal. No quieres que el marco esté todo desentonado, ¿sabes? Se rió de su propio chiste. Yo no. En algún momento mi madre dijo casualmente que tal vez para la ceremonia tendría sentido que me sentara un poco más atrás, no en la primera fila, para que el enfoque estuviera realmente en la pareja. Que igual estaría en la sala, claro, pero que ya sabía cómo captaban todo las cámaras. Lo dijo como si estuviera hablando de mover muebles. Regresé a mi pequeño apartamento con todo eso resonando en mi cabeza. Me senté en el sofá. Abrí un envase de comida para llevar y no pude obligarme a comer. No porque de repente odiara la comida o hubiera tenido alguna revelación. Simplemente me sentía pesada de otra forma. Como si estuviera cargando sus voces sobre los hombros. Ojalá pudiera decir que decidí volverme saludable solo por mí, a partir de un momento iluminado de amor propio. Sería una historia bonita. La verdad es que empecé por rabia y humillación. Busqué gimnasios en mi zona, llamé a uno y me inscribí en una membresía que apenas podía pagar. Compré unas zapatillas que no me hicieran doler tanto las rodillas. Reservé una sesión con una entrenadora llamada Lena, que tenía una vibra directa y unos brazos que parecían capaces de levantar un coche. En nuestra primera sesión casi me desmayo. Estaba roja, sudando, jadeando y muy consciente de lo ridícula que debía verme. Había espejos por todas partes, lo que se sentía como un ataque personal. La gente se movía a mi alrededor levantando pesas, corriendo, charlando, como si fuera un día cualquiera. Yo quería desaparecer. En lugar de eso, seguí yendo. No fue una línea recta. Hubo semanas en las que la báscula apenas se movía y semanas en las que sentía que arrastraba un cuerpo cansado y dolorido a través de cemento mojado. Una vez me torcí la rodilla al bajar mal de una caminadora y tuve que ponerme hielo en el sofá mientras mi teléfono vibraba con mensajes de mi madre sobre tallas de vestidos y colores del tema.
Lloré en el coche más veces de las que quiero admitir después de un mal entrenamiento o de un día difícil, pensando que tal vez tenían razón. Tal vez estaba destinada a ser para siempre el personaje grande y vergonzoso del fondo. Lena no hacía ese discurso de sin dolor no hay ganancia. Decía cosas como que yo estaba allí y eso era lo que importaba. Que era más fuerte de lo que creía, pero que no tenía que destruirme para demostrarlo. Un día, mientras yo despotricaba sobre mi familia, la boda y como básicamente me habían dicho que no era apta para ser vista, ella escuchó en silencio y luego dijo que yo tenía permitido querer esto para mí y no para ellos. Me encogí de hombros. Ella dijo que quizá empezaba por ellos, pero que no tenía por qué quedarse con ellos. En algún punto el enfoque empezó a cambiar. Me di cuenta de que podía subir escaleras sin sentir que los pulmones se me incendiaban. Noté que mis articulaciones ya no dolían tanto. Noté que mi ropa me quedaba diferente, y luego que ya no me quedaba en absoluto. Regalé una pila de camisetas viejas y compré jeans que realmente abrochaban sin que yo tuviera que acostarme en la cama para subir el cierre. Una mañana me paré frente al espejo, me recogí el cabello en una cola alta y no quise apartar la mirada de inmediato. El peso se fue lentamente, luego de golpe, y luego lentamente otra vez. Como todo el mundo dice, no se trataba solo de los números. Me di cuenta de que caminaba más erguida. Miraba a la gente a los ojos con más frecuencia. Empecé a decir que no a cosas que se sentían mal, como quedarme hasta tarde en el trabajo por 5ª vez esa semana solo porque mi jefe asumía que yo no tenía vida. Seguía siendo yo, pero había un poco más de espacio, supongo, para mi propia voz. A medida que se acercaba la boda, los mensajes de mi familia se volvieron más frecuentes. Mi madre me enviaba fotos de vestidos que creía que favorecerían mi nueva figura, todos en colores neutros y apagados. Mi hermana escribía en el chat familiar preguntando por mis planes de viaje, soltando pequeños recordatorios sobre el cronograma y quién haría qué. Había un zumbido constante de expectativa, como si estuvieran montando un espectáculo y necesitaran saber si su accesorio problemático iba a cooperar. Un par de semanas antes de la boda, mis padres me invitaron a bajar para un almuerzo previo y revisar los últimos detalles. Casi dije que no. Cada instinto me decía que me quedara en mi ciudad, fuera al gimnasio, pidiera mi sushi favorito y los dejara lidiar con la historia que quisieran contar sobre mí. Pero luego pensé en mi familia extendida, en las tías y los primos que siempre habían sido amables conmigo, que me habían enviado tarjetas y pequeños paquetes de apoyo cuando estaba estresada en la universidad. No quería desaparecer de ellos solo porque mi familia inmediata no sabía cómo tratarme. Así que dije que sí. Conduje hasta allá un sábado, usando unos jeans que me quedaban bien y una blusa verde suave que de verdad me gustaba, con el cabello arreglado de una forma que se sentía como yo. Cuando crucé la puerta principal, mi madre levantó la vista desde la cocina y se quedó congelada. Mi padre, sentado a la mesa con su café, hizo lo mismo. Por un segundo nadie dijo nada. Luego mi madre dijo Dios mío. Mi padre dijo wow. Mi hermana, que venía de la sala, simplemente se quedó mirando. No era una mirada amable. Era el tipo de mirada en la que la gente recalcula cosas en su cabeza. Te ves diferente, dijo por fin mi madre. Sonreí y dije que sí, que había estado entrenando y tratando de cuidarme mejor. El corazón me latía con fuerza. No sé por qué se sentía tan vulnerable decirlo en voz alta. Mi hermana se acercó y literalmente me tocó el brazo, como si estuviera comprobando una fruta en el supermercado. Está bien, chica del gym, dijo intentando que sonara como un cumplido y fallando. De verdad lo lograste. Mi padre me rodeó como si yo fuera un coche que estaba pensando en comprar. Te ves casi como otra persona, dijo. Si no supiera más, pensaría que te hiciste algún tipo de cirugía. Se rió un poco, como si fuera una broma inofensiva. Yo no me reí. Dije que solo había trabajado duro durante mucho tiempo. Mi madre se recompuso rápido. Empezó a hacer preguntas sobre qué comía, con qué frecuencia entrenaba, si tenía entrenadora. Era como si estuviera recopilando datos. Había un filo en su curiosidad, una tensión alrededor de la boca que me decía que no estaba del todo encantada. Nos sentamos a comer.
Toda la comida giró en torno a mi cuerpo, mi peso, mi proceso. Mi hermana seguía lanzando comentarios pequeños, como que tuviera cuidado, que pronto iba a ser más pequeña que ella, con una risa que no le llegaba a los ojos. Mi madre dijo que era maravilloso, pero que no me fuera a ir a los extremos, que también existía eso de ser demasiado delgada. Mi padre asentía a quien estuviera hablando, como siempre. En algún momento mi hermana dejó el tenedor y dijo que, siendo realistas, tenían que hablar de la boda porque esto cambiaba las cosas. Pausé mi tenedor a medio camino de la boca y pregunté qué cosas cambiaba. Ella hizo un gesto con la mano hacia mí, diciendo que todo mi aspecto, que los vestidos de las damas ya estaban elegidos, las imágenes que tenían pensadas para la ceremonia, la disposición de los asientos, que no había planeado que yo me viera así. Yo dije que seguía siendo yo, solo que ahora ocupaba un poco menos de espacio. Mi madre intervino diciendo que lo que mi hermana quería decir era que el equilibrio de las fotos ahora era diferente. Los colores, las formas, todo. Que solo necesitaban asegurarse de que nada distrajera de la novia. Que era su día. Me quedé mirándolos. Así que cuando era más grande yo era un problema porque destacaba de una mala manera. Y ahora que soy más pequeña, soy un problema porque destaco de una manera diferente. Mi hermana puso los ojos en blanco. Nadie está diciendo que seas un problema. Estás siendo muy dramática. Simplemente no queremos que la gente se concentre en ti en lugar de en mí. Eso es normal para una novia. No, mamá. Mi madre asintió de inmediato. Por supuesto que toda novia quiere que la atención esté en ella. No es algo personal, cariño. Así son estas cosas. Empezaron a enumerar ajustes. Tal vez podría bajar el tono del maquillaje. Tal vez no debería usar nada demasiado ajustado o revelador. Tal vez podría llevar el pelo en un moño sencillo en lugar del estilo llamativo que llevaba en ese momento. Mi hermana sugirió que me saltara algunas de las fotos familiares oficiales para que el enfoque fuera más cerrado. Mi madre repitió con suavidad que sentarme un poco más atrás durante la ceremonia podría ayudar al fotógrafo a encuadrar mejor. Algo dentro de mí se enfocó de golpe. No explotó exactamente, más bien se solidificó. Durante años me había retorcido intentando ser más pequeña, física y emocionalmente. Me había disculpado por existir, por ocupar espacio, por reaccionar cuando me hacían daño. Había creído que, si me esforzaba lo suficiente, si era lo bastante buena, si sacaba suficiente sobresaliente, si me volvía lo bastante útil, dejarían de verme como un problema que había que manejar. Sentada en esa mesa, escuchando a mi madre y a mi hermana reorganizarme como si fuera un mueble, me di cuenta de que en realidad no querían que fuera feliz ni saludable. Querían que fuera conveniente. Gorda y tenía que encogerme. Más delgada y tenía que apagarse mi luz. Ninguna versión de mí sería aceptable si no las hacía quedar mejor. Dejé el tenedor sobre la mesa. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. ¿Sabes qué? Dije. No. Mi madre parpadeó. ¿No a qué? No a las reglas extra. No a que me digan qué colores puedo usar. No a que me empujen a la última fila. No a que me digan que soy demasiado grande o demasiado pequeña o demasiado visible o demasiado cualquier cosa. ¿Voy a ir siendo yo misma o no voy a ir? Mi hermana se burló. ¿De verdad vas a hacer que esto trate sobre ti en mi boda? Lo estoy haciendo sobre mí en mi vida, dije. He pasado toda mi vida encogiéndome, disculpándome y permitiendo que me traten como un problema en lugar de como una persona. Se acabó. Mi madre puso esa sonrisa tensa que significaba que estaba a punto de decir algo horrible disfrazado de preocupación. Solo queremos lo mejor para ti, cariño. Sabes que te queremos. No es nuestra culpa si eres tan sensible que te tomas todo a mal. Me reí. Sonó un poco más áspero de lo que pretendía. No me quieren. Quieren lo que puedo hacer por su imagen. Quieren mis notas cuando pueden presumir de ellas. Quieren mi pérdida de peso cuando los hace parecer buenos padres. Pero nunca me han querido cuando necesitaba que me defendieran. Mi padre se movió en la silla como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Nunca lo hace. Estás exagerando, dijo mi hermana, como siempre. No,
respondí, y mi voz estaba tranquila de una forma que incluso a mí me asustó. Por una vez, estoy reaccionando exactamente lo necesario. Empujé la silla hacia atrás y me levanté. Mi madre dijo mi nombre con un tono cortante y de advertencia, pero no volví a sentarme. Este es el trato, dije. Si voy a tu boda, iré como soy. Llevaré un vestido con el que me sienta bien. Me sentaré donde corresponde sentarme a una hermana, no desterrada a la última fila como un extra. Existiré en las fotos sin que intenten borrarme de su vida. Si eso es un problema, entonces no iré. Y pueden contar la historia que quieran sobre el motivo. Tomé mi bolso y me fui. Nadie me siguió. El camino de vuelta a mi apartamento se sintió irreal. Seguí esperando que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes, pero se mantuvo casi en silencio. Un par de horas después, mi madre envió un mensaje al chat familiar sobre lo decepcionada que estaba con mi arrebato y sobre cómo había herido a mi hermana en la antesala de su día especial. Mi hermana escribió que yo era egoísta y que siempre tenía que hacer que todo girara en torno a mí. Mi padre reaccionó con un emoji de pulgar arriba a uno de sus mensajes. Eso fue todo. No respondí. Me senté en el sofá, comí sobras directamente del envase e intenté respirar a través de la mezcla de rabia y dolor que me retorcía el pecho. Por cierto, defenderse a una misma no se siente triunfal. Al menos no al principio. Se siente como saltar de un acantilado y esperar que, en algún momento, te crezcan alas. Durante unos días asumí que estaba fuera. Pensé que me desinvitarían y luego le dirían a todo el mundo que yo había rechazado ir. Intenté hacer las paces con esa idea. Luego, aproximadamente una semana después, mi tía me llamó. Es una de las pocas personas de la familia que siempre me ha tratado como a una persona completa. Dijo que había oído que había algo de drama y que quería escuchar mi versión antes de creer nada. Le conté lo que había pasado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo que era horrible y que lo sentía mucho. Que si decidía no ir, lo entendería, pero que si iba, le encantaría verme. Esa conversación cambió algo. Me di cuenta de que mis padres no eran dueños de toda la historia de mi vida. Tenía relaciones que existían fuera de su control. Si no iba, mi madre usaría eso como prueba de que yo era la difícil, la amargada, la desagradecida. Si iba en mis propios términos, al menos podría mostrarme a mí misma y a las personas que de verdad se preocupaban que yo era más que la narrativa horrible que estaban construyendo. Así que fui. El día de la boda me puse un vestido azul profundo que me quedaba bien y me hacía sentir fuerte, no pequeña. Tenía mangas. No era demasiado corto y definitivamente no se perdía en el fondo. Me arreglé el pelo como me gustaba, añadí joyas sencillas y me miré al espejo. Por primera vez al ir a un evento familiar, no vi un problema que gestionar. Vi a una persona que había sobrevivido a mucho y que seguía en pie. Entrar al lugar fue como entrar en uno de esos sueños en los que todo el mundo se gira para mirarte. La gente miraba, pero no de la forma horrorizada que yo había imaginado. Algunos de mis primos sonrieron y saludaron. Mi tía prácticamente corrió a abrazarme, diciéndome que estaba increíble y que estaba orgullosa de mí. Un par de familiares a los que no veía desde hacía siglos dijeron que casi no me reconocían, pero en el buen sentido. Mi madre se me acercó con esa sonrisa tensa otra vez. Alargó la mano hacia mi collar, como si fuera a ajustarlo o a arreglar algo. Di un paso atrás. Por favor, no me toques, dije en voz baja. Sus ojos se abrieron. Había gente alrededor mirando. Bajó la mano y dijo que me veía muy diferente, como si fuera una acusación. Gracias, respondí, y pasé de largo para hablar con mi tía. Durante la ceremonia me senté donde se suponía que debían sentarse los hermanos. Nadie me arrastró físicamente a la última fila, así que supongo que eso fue un progreso. Vi a mi hermana caminar hacia el altar con su vestido, rodeada exactamente de la estética que quería, y sentí una mezcla extraña de tristeza y distancia. Estaba preciosa, no voy a fingir que no. También se veía como una desconocida para mí en ese momento. En la recepción tomé la decisión consciente de no orbitar alrededor de mi familia inmediata. Busqué a mis primos, bailé con ellos,
Me puse al día de sus vidas. Hablé con personas que me recordaban de cuando era pequeña y contaban historias divertidas que no me humillaban. Comí pastel sin disculparme por ello. Me reí de verdad en pequeños momentos de la noche que no tenían nada que ver con los novios. Finalmente conocí bien al novio. Nos habían presentado rápidamente antes, pero ahora se acercó a donde yo estaba con una bebida en la mano y empezó con la charla encantadora de rigor. Me preguntó por mi trabajo, mi ciudad, si estaba viendo a alguien. Todo muy superficial. No me dio una gran impresión, pero tampoco tenía la energía para analizarlo a fondo. Fui educada y seguí adelante. Con el tiempo, la noche terminó. Volví al hotel, me quité los zapatos y me quedé mirando al techo, sintiendo una especie extraña de alivio. Había ido en mis propios términos. Me había negado a que me reacomodaran. No arregló nada con mi familia, pero hizo algo dentro de mí que necesitaba. Unos días después recibí un mensaje en una red social de un nombre de usuario que al principio no reconocí. Cuando entré, se me encogió el estómago. Era el novio. Empezó diciendo que era él, el de la boda, y que esperaba que no me molestara que me escribiera. Luego pasó a decir que me veía increíble esa noche y que había algo bastante sexy en toda esa rivalidad que tenía con mi hermana. Dijo que siempre había tenido curiosidad por saber cómo sería estar con la otra hermana, como si yo fuera un sabor alternativo en un menú. Me quedé mirando el teléfono. Mi primera reacción fue asco. La segunda fue esa realización fría y familiar. Claro, por supuesto. El hombre al que mi familia había puesto en un pedestal me estaba escribiendo a espaldas de mi hermana, convirtiendo nuestro dolor en algo emocionante. Siguió escribiendo. Dijo que sentía que yo lo entendía de una manera en la que ella no, lo cual era ridículo porque apenas habíamos hablado. Propuso que quedáramos algún día solo para hablar y que nadie tenía que enterarse. Añadió un emoji guiñando el ojo, porque claro que lo hizo. No respondí. Tomé capturas de cada mensaje. Luego lo bloqueé. Ojalá pudiera decir que fui directamente a casa de mis padres y se los mostré de inmediato, pero no lo hice. Estaba cansada, muy cansada. Cansada de ser siempre la que lo arruina todo por decir la verdad. Cansada de ser la mensajera que todos odian. Así que guardé las pruebas y seguí con mi vida lo mejor que pude. En los meses siguientes, mi contacto con mi familia se redujo aún más. Mi madre enviaba ocasionalmente mensajes grupales con fotos de mi hermana y su nuevo esposo haciendo cosas adorables de recién casados. Son tan felices, escribió una vez, como si me estuviera retando a contradecirla. No lo hice. Unos 7 meses después de la boda, mi teléfono sonó un martes por la noche cualquiera. Era mi madre. Estuve a punto de dejar que se fuera a buzón de voz, pero la curiosidad pudo más. Cuando contesté, sonaba frenética. «Está de vuelta en casa», dijo sin siquiera saludar. «Tu hermana se mudó otra vez con nosotros. Él le fue infiel. ¿Puedes creerlo? Después de todo lo que hicimos por ese chico». Cerré los ojos. Por supuesto que lo hizo. Lo siento por ella. Sé que está sufriendo, dije. Y lo decía en serio. Por mucho daño que me hubiera hecho, no le deseaba ese dolor en particular. Mi madre empezó una larga queja sobre cómo los hombres son unos cerdos, sobre cómo nadie valora el compromiso, sobre todo lo que mi hermana había sacrificado y lo humillada que había quedado. Luego dijo, y lo peor es que él dijo que algunos de los mensajes eran contigo. ¿Sabes algo de eso? Ahí estaba. El giro. De algún modo, incluso con un esposo infiel, habían encontrado la manera de meter mi nombre en el asunto. Respiré hondo. Sí, dije. Sí sé. Mi madre se quedó en silencio. Sí, añadió mi voz con calma. Me escribió unos días después de la boda. Dijo cosas inapropiadas sobre ti, sobre ella y sobre la rivalidad entre nosotras. No respondí. Lo bloqueé. Tengo capturas. No dije nada porque sabía cómo reaccionarían. Lo cual, por cierto, estás demostrando ahora mismo. Mi madre balbuceó. ¿Cómo te atreves a ocultarnos algo así? Si nos lo hubieras dicho, tal vez esto no habría llegado tan lejos. ¿Hablas en serio? Pregunté.
Lo primero que hiciste fue preguntarme si yo tenía algo que ver. No si estaba bien, no si necesitaba apoyo después de que mi cuñado me insinuara cosas, sino si yo era parte del problema. Nunca me creíste cuando te dije que me estaban lastimando. ¿Por qué confiaría en ti con esto? Empezó a llorar. ¿Real o no? Estaba demasiado cansada para distinguirlo. Tu hermana está devastada, dijo. Está diciendo de todo. Dice que debiste haberlo alentado, que siempre quisiste lo que ella tiene. Necesitas venir a casa y ayudar a arreglar esto. Volví a reírme. Ese mismo sonido áspero del almuerzo previo a la boda. No, dije. No necesito hacer eso. La voz de mi madre se volvió fría. ¿Así que vas a dejar que tu hermana sufra? Ella sufre porque su esposo es un infiel, respondí. No porque yo existiera en la misma habitación que él. No porque me negara a ser borrada de sus fotos. No porque no me alineara con su estética. Ella sufre porque se casó con alguien que la vio a ella y a su hermana como juguetes intercambiables. Abrí mi portátil. Mientras mi madre seguía en la línea, busqué las capturas que había guardado y las reenvié a ella, a mi padre y a mi hermana en un mensaje grupal. Cada palabra que él me había escrito. Cada frase barata sobre encuentros secretos y la otra hermana. Todo con fecha y hora, de días después de la boda. Ahí está, dije al teléfono. Ahora tienen la verdad. Hagan con ella lo que quieran. Mi madre empezó a decir mi nombre con ese tono de regaño otra vez. Pero colgué. Los mensajes empezaron a llegar casi de inmediato. Mi padre escribió, no tenía ni idea. Mi madre envió un párrafo largo sobre lo complicados que son los sentimientos, sobre que debería haberles dicho antes, sobre lo desastroso que era todo. Mi hermana, después de casi una hora, envió una sola línea: mantente alejada de mí. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego apagué el teléfono. En las semanas siguientes me enteré por terceros de que el matrimonio de mi hermana se había derrumbado por completo. Había otras mujeres, no solo yo. Les escribía a compañeras de trabajo, a mujeres del gimnasio, a gente de aplicaciones al azar. Era un patrón completo. Mi hermana se mudó de nuevo con mis padres, que ahora tenían que enfrentar la realidad de que la pareja dorada en la que habían invertido tanto era un desastre. Algunos familiares se comunicaron conmigo en privado para decirme que lo sentían, que me creían, que siempre habían sentido que algo no estaba bien. Mis padres intentaron varias veces arrastrarme de vuelta a mi antiguo rol. Enviaron mensajes sobre cómo la familia es lo único que tenemos y sobre que no debía darles la espalda en un momento tan oscuro. Intentaron hacerme sentir culpable para que fuera a consolar a una hermana que durante años me había visto hundirme sin mover un dedo. No fui. Respondí con educación cuando fue necesario, sobre todo a los familiares que me habían mostrado cariño. Envié un solo mensaje a mis padres diciendo: espero que se estén cuidando. No puedo ser yo quien arregle esto. Necesito distancia. Luego silencié el chat familiar. La gente habla de cortar contacto como si fuera a apretar un interruptor. Pero es más bien como bajar lentamente el volumen de una canción que ha estado sonando en tu cabeza toda la vida. A veces vuelve a subir. A veces escuchas una frase y se te aprieta el pecho. Pero con el tiempo se vuelve más silenciosa. Sigo viviendo en mi pequeño apartamento de pisos que crujen. Sigo yendo al mismo gimnasio. Todavía le escribo a Lena cuando logro una pequeña marca personal, como hacer más flexiones de las que podía hace 6 meses. Todavía tengo días en los que me miro al espejo y veo a esa adolescente solitaria en la cafetería, cubierta de comida derramada, queriendo desaparecer. Pero también tengo días en los que veo a alguien más superpuesta a ella. Alguien que salió de una casa donde nadie aplaudió cuando se defendió. Alguien que se eligió a sí misma de todos modos. Mi relación con mi cuerpo sigue siendo complicada. Algunos días extraño la vieja armadura de ser más grande, por retorcido que suene. Había una extraña seguridad en ser invisible porque la gente estaba demasiado ocupada riéndose como para mirar de cerca. Ahora miran. Todavía estoy aprendiendo a manejar eso. Pero esto es lo que sé. Mi valor nunca fue una historia de antes y después. Nunca fue un número en una balanza ni la talla de vestido que mi madre quería para una foto.
Nunca se trató de si mi hermana se sentía amenazada por mi de pie a su lado frente a un altar. No era algo que mis padres tuvieran autoridad para otorgar o quitar. Pasaron años intentando hacerme más pequeña de cuerpo, de voz, de presencia, más pequeña en el marco de cada fotografía. Pensé que bajar de peso por fin me haría encajar en el espacio que tenían para mí. En cambio, me mostró que el espacio que ofrecían era demasiado pequeño para quien realmente soy. Así que salí del marco. Y, honestamente, por primera vez en mi vida, empiezo a sentir que hay suficiente espacio. Espacio para respirar, para estar enojada cuando lo necesito, para ser suave cuando quiero, para ocupar exactamente el espacio que ocupo sin pedir perdón por ello. No sé si mis padres alguna vez entenderán eso. No sé si mi hermana alguna vez me perdonará por no derrumbarme en el papel que espera de mí. Pero por fin dejé de esperar a que ellos cambien para empezar a vivir como alguien que merece algo mejor. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre poner límites con la familia. No se trata de castigarlos. Se trata de darte la oportunidad de existir sin que te estén editando constantemente. Y si eso significa que en su versión de la historia yo soy la villana, bueno, nunca fueron muy buenos contando la mía de todos modos. Cuando volví a encender el teléfono unas semanas después, había más mensajes esperándome que fingí no ver durante un tiempo. Mi madre había enviado uno largo sobre cómo ninguna familia es perfecta y sobre que habían cometido errores, pero que aislarlos no era saludable. Mi padre envió algo más corto sobre cómo desearía que pudiéramos volver a cómo eran las cosas, como si como eran no hubiera sido una demolición lenta de mi autoestima. Mi hermana no escribió nada más después de ese mantente alejada de mí, lo cual, sinceramente, me dijo todo lo que necesitaba saber. Pensé en responder. Me quedé ahí con los dedos suspendidos sobre la pantalla, medio redactando 100 respuestas distintas en mi cabeza. La educada, la llena de rabia, la sarcástica, la aprobada por un terapeuta. Al final, no envié ninguna. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y decidí que el silencio, por una vez, podía ser mi respuesta. El silencio se interpreta como cada quien quiere. En la versión de mis padres, seguro se convirtió en prueba de que soy fría, desagradecida y sin corazón. En la mía, fue la primera vez que me negué a subir al escenario que construyeron y a leer las líneas que me entregaron. Se sintió raro, vacío y tembloroso, pero también extrañamente honesto. Por esa época, por fin me arrastré a terapia. No el pensamiento casual de algún día debería ir. Terapia real, con una persona real sentada frente a mí en una oficina pequeña con una caja de pañuelos en medio de la mesa como una etiqueta de advertencia. La encontré con una búsqueda general, revisé la lista, elegí un nombre al azar y casi cancelé 3 veces antes de la primera cita. Me preguntó por qué estaba allí y de inmediato pensé, ¿cuánto tiempo tienes? En voz alta dije algo como, mi familia es un desastre y creo que pasé toda mi vida creyendo que era mi trabajo arreglarlos. Luego me reí para llenar el silencio, porque eso es lo que hago cuando me siento expuesta. Ella no se rió, solo asintió y dijo que le contara sobre ellos. Así que lo hice. Volqué todo. Los suelos de la cafetería, las tareas perdidas, las reglas de la boda, los mensajes del esposo de mi hermana. Todo en una historia enredada, sin un inicio ni un final prolijos. Cada vez que me detenía para disculparme por hablar demasiado o por sonar dramática, ella negaba con la cabeza y decía que no tenía que disculparme, que ese era mi espacio. Nadie me había dicho eso antes. No de verdad. No sin alguna condición implícita. Hablamos de límites. Claro, a los terapeutas les encanta esa palabra. Yo siempre pensé que poner límites significaba gritarle a la gente y cortar contacto para siempre, como en una escena dramática de película. Resulta que muchas veces es aburrido. Es no responder un mensaje de inmediato. Es cambiar de tema cuando alguien intenta arrastrarte a un chisme que no quieres. Es decir que no estás disponible sin escribir una explicación de 4 párrafos llena de disculpas. También hablamos de la palabra celos, porque esa todavía se me clavaba en las costillas. Mi terapeuta me preguntó qué significaba para mí cuando mis padres me acusaban de estar celosa de mi hermana.
Le dije que se sentía como si me llamaran mezquina y pequeña por querer un respeto básico. Ella asintió y dijo que tal vez a veces sí estuve celosa, porque eso es humano. ¿Pero celosa de qué? De su capacidad para hacerme daño sin consecuencias. Eso no es lo mismo que querer lo que ella tenía. Me quedé mirando la planta falsa a la esquina porque mirarla a ella se sentía demasiado intenso. Creo que estaba celosa de lo segura que parecía, dije despacio, como si el mundo tuviera un lugar más suave para que ella cayera. Como si pudiera equivocarse y alguien siempre corriera a defenderla. Y si yo salía lastimada, de alguna manera era culpa mía. Decir eso en voz alta dolió de una forma casi física. Pero una vez que las palabras salieron, no pude volver a guardarlas. Y hubo algo extrañamente liberador en eso. Mientras tanto, la vida seguía pasando fuera de mi pequeño terremoto emocional. Mi trabajo no se detuvo solo porque yo estuviera desempacando mi infancia en la consulta de una terapeuta. Seguía teniendo facturas que procesar, correos que responder y una cocina de oficina que limpiar cuando todos los demás misteriosamente olvidaban cómo funcionaban las esponjas. Mi jefe seguía dejándome tareas urgentes a las 4:45 de la tarde, como si el tiempo fuera solo una sugerencia. La diferencia fue que empecé a poner un poco de resistencia. Cuando mi jefe me preguntó si podía quedarme hasta tarde otra vez, solo por esta vez, por cuarta vez en 2 semanas, le dije que podía ayudar durante 30 minutos, pero que después tenía planes. Mis planes eran ir a casa, comer sobras y mirar la pared, pero igual contaban. Parpadeó como si nadie le hubiera dicho que no con una frase completa antes. Luego dijo que estaba bien. Límite pequeño, victoria pequeña. Se sintió mejor de lo que debería. Mis compañeros notaron los cambios antes que yo. Una mujer de contabilidad me apartó una tarde y me dijo que me veía diferente, para bien, como si estuviera menos, no sabía, pidiendo perdón por existir. Lo dijo con amabilidad, no como un ataque. Yo me reí y solté algún comentario autocrítico, pero en el bus de regreso a casa pensé en sus palabras durante mucho tiempo. Eso es lo extraño de cambiar tu vida. Por dentro se siente como caos, sobreanálisis y tareas de terapia. Por fuera parece que simplemente empiezas a caminar un poco más erguida por el pasillo. Hacia finales de ese año, una amiga de la universidad vino a visitarme. Siempre había sido de esas personas que convierten todo en una aventura, incluso ir al supermercado. Pasamos el fin de semana comiendo de más, caminando por la ciudad y hablando hasta demasiado tarde de todo y de nada. La última noche estábamos sentadas en mi sofá, en sudaderas, con la cara pegajosa por unas mascarillas que fingíamos que realmente hacían algo, cuando me preguntó si alguna vez iba a volver a salir con alguien o si ahora estaba casada con mi propio drama. Me quejé. ¿Para qué iba a meter a una persona nueva en este desastre si apenas había conseguido un poquito de paz? Ella se rió y dijo que también merecía ser amada por alguien que no estuviera llevando la cuenta todo el tiempo en su cabeza, y que lo sabía, ¿verdad? Hice algún comentario ingenioso sobre que mi terapeuta le pagaba por decir eso, pero la pregunta se me quedó pegada. Veía parejas en el supermercado discutiendo por el cereal de esa manera doméstica y molesta, y en vez de poner los ojos en blanco, empecé a pensar qué pasaría si algún día pudiera tener una pelea aburrida por cereal en lugar de otro griterío sobre quien arruinó qué evento familiar. Así que cometí el clásico error moderno y descargué una aplicación. Pasé de largo a muchos hombres sosteniendo peces en sus fotos. A muchos cuya personalidad entera era que iban al gimnasio. Y a un número sorprendente de hombres que escribían sin drama en su perfil, como si eso no fuera su propio tipo de drama. Hice match con algunas personas. Tuve charlas triviales que no llevaron a nada. Borré la app 2 veces y la volví a instalar cuando me aburrí. Con el tiempo conocí a alguien que de verdad me gustó. No un gusto de fuegos artificiales y violines. Más bien un gusto de puedo estar en la misma habitación contigo durante 3 horas y no quiero apuñalar nada. Eso se sintió enorme después de todo. Trabajaba en algo relacionado con tecnología que apenas entendía. Le gustaban los diners nocturnos y no se inmutó cuando hablé con honestidad sobre mi familia. No intentó arreglarlo ni minimizarlo. Solo escuchó y dijo cosas como que sonaba muy duro y que lo sentía. Fuimos despacio.
Por primera vez en mi vida no me apresuré a retorcerme en la versión de mí que pensaba que alguien quería. Dejé que me viera cansada, enojada, silenciosa. Me permití disfrutar cosas pequeñas y normales, como ver una película en su sofá con nuestras piernas tocándose, o ir juntos al supermercado y discutir sobre cuál salsa para pasta era mejor. Se sentía como practicar para una vida que no giraba alrededor de apagar los incendios de mi familia. No lo presenté a mis padres. Ni siquiera les dije que existía. Al principio se sintió mezquino, como si estuviera ocultando algo a propósito. Luego entendí que no era para castigarlos. Era para protegerme. Cada vez que les había dado acceso a algo que me importaba, encontraban la manera de usarlo como palanca o como munición. Esta vez guardé algo para mí. Mi terapeuta llamó a eso romper el patrón. Yo lo llamé no dejar que arruinaran esto también. Ambas cosas eran ciertas. Las fiestas solían ser la peor época del año para mí. Eran cuando los discursos de culpa de mi madre se alargaban y los mensajes grupales se volvían más agresivos por mi ausencia. Ese año pasé las fiestas de invierno con mi amiga de la universidad y su grupo ampliado de amigos. Hicimos una cena compartida. Alguien llevó un pastel de batata que podría haber resuelto la paz mundial. Jugamos cartas y discutimos a gritos sobre qué películas cursis eran secretamente buenas. En algún momento de la noche me di cuenta de que no había revisado mi teléfono en horas. Estaba sobre la encimera, boca abajo, probablemente lleno de mensajes que eventualmente tendría que leer. Pero en ese momento no me dominaba. Eso se sintió como una victoria silenciosa. Cuando por fin lo desbloqueé más tarde esa noche, estaba lo de siempre. Un mensaje grupal de mi madre cargado de culpa sobre sillas vacías. Un mensaje vago de mi padre sobre extrañar a sus niñas. Nada de mi hermana. Escribí espero que hayan tenido un buen día y lo dejé ahí. Sin explicación, sin disculpas, sin ensayo. Una sola frase simple y neutral. Así se veían los límites en tiempo real para mí. Menos explicaciones, menos justificaciones, más espacio entre sus emociones y mis reacciones. A veces todavía pienso en esa versión más joven de mí en la cafetería, de pie frente a un salón lleno de niños riéndose, con pasta en la camiseta y leche goteándole del cabello, viendo a su propia hermana reírse también. Hay días en los que quiero de alguna forma volver atrás en el tiempo, sacarla de ese lugar, sentarla y decirle que no está loca, que no está exagerando y que no pide demasiado al querer que las personas que se supone que la aman realmente actúen como tal. No puedo hacer eso, obviamente, pero puedo hacerlo por esta versión de mí. Puedo recoger mi propia bandeja metafórica, limpiar el desastre y sentarme en otra mesa. Puedo elegir quién se sienta conmigo ahora. Mis padres siguen contando una historia diferente. Lo sé porque a veces los familiares se equivocan y me repiten partes. En su versión, ellos eran amorosos pero estrictos, y yo era sensible y me alejé sin motivo. Mi hermana, estoy segura, se pinta como la víctima de un esposo infiel y de una hermana mayor celosa que siempre la resentía. En sus historias, probablemente soy difícil, fría, ingrata y dramática. Pero aquí está la cosa. Ya no siento la necesidad de corregir cada versión que no coincide con la mía. Antes gastaba tanta energía intentando que vieran lo que hicieron, que admitieran cuánto dolió, que se disculparan exactamente como yo necesitaba. Podría pasarme el resto de la vida interrogándolos como un abogado y aún así no obtener el veredicto que quiero. Así que en su lugar construí otra vida. Una en la que mi valor no se mide por lo bien que interpreto el papel secundario en la historia de alguien más. Una en la que mi cuerpo no es un problema que arreglar para las fotos. Una en la que mi voz no se clasifica como demasiado cada vez que la uso para decir eso dolió. ¿Merezco algo mejor o no? Sigo yendo a terapia. A veces sigo fallando con mis límites y respondo mensajes que debería haber ignorado o acepto llamadas que en realidad no quiero tener. Todavía tengo sueños en los que estoy de vuelta en esa boda, solo que esta vez llevo pantalones deportivos y todo el mundo me mira, o sueños en los que les muestro las capturas a mis padres y se ríen y me dicen que estoy exagerando. El trauma tiene memoria larga. No desaparece solo porque por fin saliste de la habitación. Pero en las mañanas después de esos sueños, me levanto, me pongo la ropa del gimnasio y voy a ver a Lena.
Levanto pesas que antes me daban miedo. Me concentro en lo que mi cuerpo puede hacer en lugar de en lo que otros piensan que parece. Le mando memes tontos a mi amiga de la universidad. Me acurruco en el sofá con el hombre que me elige sin necesitar que yo sea más pequeña para sentirse más grande. Me siento en mi pequeño apartamento, con sus pisos que crujen, la mesa tambaleante y las plantas que de algún modo sigo manteniendo vivas. Y pienso que esto es mío. Todo esto es mío. Mi familia probablemente nunca entenderá por qué me alejé. Seguirán contando su versión de la historia en fiestas y reuniones en patios traseros. Y en esa historia yo seré la hija ingrata que se volvió demasiado grande para su lugar y se fue después de todo lo que hicieron por ella. Tal vez algunas personas les crean. Tal vez otras se pregunten en silencio qué fue lo que realmente pasó. No es mi trabajo manejar eso. Mi trabajo ahora es ocupar el espacio que siempre fue mío. Entrar en las habitaciones sin planear rutas de escape en mi cabeza. Hablar sin ensayar cada frase 12 veces para asegurarme de que nadie pueda retorcerla. Salir en fotos sin preocuparme por si mi brazo se ve demasiado grande. Construir una vida en la que el requisito principal para quedarse no sea que te sientas superior a mí, sino que seas capaz de tratarme como una persona. Pasaron tantos años intentando recortarme del retrato perfecto de su familia. Yo pensaba que mis únicas opciones eran apretarme dentro del marco como ellos querían o desaparecer por completo. Resulta que había una tercera opción todo el tiempo. Podía hacer mi propia imagen. No cuelga en su pared. No se pasa de mano en las reuniones familiares. Vive en los momentos tranquilos y ordinarios de mis días ahora. En mi mesa de la cocina cubierta de recibos del supermercado y crucigramas a medio hacer, en lugar de facturas emocionales impagas. En los mensajes de amigos que me escriben porque quieren, no porque llevan la cuenta. En la forma en que puedo mirarme al espejo y ver algo más que a la chica que siempre es demasiado y nunca suficiente al mismo tiempo. No tienen que aprobarlo. Ni siquiera tienen que verlo. Por una vez, no es para ellos.